Hola amigos, ¿cómo están? Soy Blanca, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haberme acompañado durante todo este tiempo, estoy muy agradecida. Si es la primera vez que llegas, te doy la bienvenida. Aquí nos gusta platicar de libros, de películas, de idiomas. Y bueno chicos, pues vamos a seguir con estos como tips para poder escribir una novela. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es el narrador. Obviamente, pues tú como autor, pues tú estás escribiendo la novela, tú estás escribiendo la historia, ¿no? Obviamente. Pero el narrador es quien realmente se encarga de transmitirle la historia a los lectores. Y pues obviamente nosotros vivimos esta historia a través de los personajes, sobre todo del personaje protagonista, ¿no? Él es nuestra guía dentro de esta historia que estamos contando. Sin embargo, bueno, pues el narrador es como que es esa figura omnipresente en muchas ocasiones, que es la que te dice cosas que ni los mismos personajes saben. El narrador lo sabe todo, o casi todo, ¿no? Depende el formato que le estés dando a tu novela. Y bueno, pues es muy importante que para escribir tu novela decidas qué tipo de narrador es el que tú vas a querer. Pasa que escoges un tipo de narrador y mientras estás desarrollando la novela, la historia, te das cuenta que no optas por otro narrador. Por supuesto que lo puedes hacer. Obviamente, pues tienes que regresar al principio, pues tienes que cambiar como que este discurso del narrador. Pero bueno, es tu historia, tú decides cómo la quieres contar. Recuerda siempre eso. Ok, tenemos al narrador en primera persona. Esto es muy común, sobre todo en la novela contemporánea. Es muy común hablar en primera persona. Hay diferentes tipos de narradores en primera persona. Por ejemplo, puede ser el protagonista, que cuenta su propia existencia. Ya saben, ¿no? Mi nombre es... no sé, tu nombre, ¿no? Mi nombre es Blanca y les voy a contar cómo fue mi historia con tal situación, ¿no? Todo comenzó un día de invierno en el que yo me encontraba en una cafetería, bla, 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 bla. Y bueno, depende del tiempo, lo puedes contar en pasado, lo puedes contar en presente también, ¿no? Es como muy común, sobre todo en la novela contemporánea, que lo cuentes en presente. También tenemos al narrador testigo. Es alguien que conoce la historia, quizá la vivió de cerca y comienza a contarla. Tal vez puede ser uno de los personajes, sí, puede ser, pero no el principal, es un narrador testigo. O bien puede ser alguien que está contando una historia que sabe de ella y conoce todos los detalles o casi todos los detalles de la misma y él es el que la está narrando. Y luego pues también tenemos el monólogo interior. Es parecido al narrador protagonista, es en primera persona, es muy parecido, nada más que la diferencia es que el narrador de primera persona, el protagonista que está contando la historia, no se está dirigiendo a ti como lector, está como pensando en voz alta, digamos. En algunas ocasiones puede ser un poquito difícil de entender el mensaje porque es, como su nombre lo dice, pues es un monólogo interior. El personaje se está hablando a sí mismo, ¿no? Y a veces, en muchas ocasiones, es como un discurso un tanto como poético, ¿no? Es muy bonito, pero bueno, pues sí, en algunas ocasiones puede ser un poquito complicado. Luego tenemos el narrador en segunda persona. Este no es muy común, sobre todo en esta época. Es como una forma más antigua de este narrador en segunda persona y suele hablar mucho como de usted. Sobre todo se utiliza mucho en la forma epistolar, o sea, como de carta, como las novelas así un poquito antes de Jane Austen, como de las hermanas Brontë y todas ellas. Es como era como más común ese tipo de narrador en ese tipo de novela. Luego tenemos el narrador en tercera persona.
Es muy común esta forma de narrar, se está contando lo que sucede en la novela desde afuera. Realmente no es un personaje el que está hablando, es alguien que, que conoce la historia, lo está viendo desde afuera, como el autor, digamos, que es el que está contando, ¿no? Luego tenemos al narrador omnisciente, que es mi favorito, que es efectivamente, generalmente es en tercera persona, es como alguien que está relatando la historia desde afuera, no es un personaje, pero conoce todos y cada uno de los detalles que suceden en la historia. Sabe muchísimo más que todos los personajes juntos, sabe lo que va a pasar, sabe el presente, el pasado, el futuro, lo sabe absolutamente todo, sabe qué piensan los personajes, saben cómo van a actuar, saben qué van a hacer, saben qué no van a hacer, lo sabe todo. Luego tenemos al narrador equisciente. Es un narrador parecido al omnisciente. La única diferencia es que solamente conoce los sentimientos y los pensamientos del protagonista o de uno que otro personaje, pero no de todos. Realmente los demás están así como desde afuera porque no sabe por qué actúan como actúan o qué sentimientos tienen o qué van a hacer respecto al protagonista. Solamente conoce al protagonista y quizá alguno que otro personaje por ahí, pero generalmente nada más a uno, el protagonista y ya. Y bueno chicos, pues esto a grandes rasgos es el tipo de narrador que existen, como ustedes saben, es muy importante dentro de una novela, ya que es el que cuenta la historia. Nosotros vamos a vivir la historia a través de los personajes, sí, pero realmente el que nos va a contar el chisme va a ser el narrador. Aunque sea uno de los personajes el narrador, él es el que nos va a contar cómo está. Cuéntenme ustedes qué tipo de narrador les gusta más, con cuál se sienten más a gusto, no solamente para escribirlo, sino al momento de leer. Les mando muchos besitos mágicos y espero que esto les sirva mucho para su novela increíble que están escribiendo o que tienen planeado escribir. Cuídense mucho, por favor. Hasta pronto.